Buenas noches, mi nombre es Nancy de Moncada, este es mi documento de identidad. Soy estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería Industrial. Les voy a explicar la unidad 2 del curso de Física Electrónica, Introducción a Dispositivos Semiconductores. Se van a definir los siguientes conceptos: periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal láser. Periodo. El periodo se define como un tiempo en el que tarda una onda en realizar un ciclo completo. La frecuencia es el número de ciclos que tiene lugar en el tiempo dado, generalmente en un segundo. La unidad de frecuencia es el hercio, simbolizado con la H y la Z. Un hercio equivale a un ciclo en un segundo. Hay una relación entre periodo y frecuencia, ya que la frecuencia es inversa al tiempo que tarda un ciclo, es decir, el periodo. Aquí encontramos cómo se expresa. Frecuencia F es igual a 1 entre periodo y periodo es igual a 1 entre frecuencia. Fase es la posición de un punto en el tiempo, un instante. Es una forma de onda de ciclo. Un ciclo completo se define como el intervalo requerido para dar la forma a la onda para volver a su valor inicial arbitrario. De fase también se puede decir que es una expresión de desplazamiento relativo entre dos elementos correspondientes. Por ejemplo, picos o cruces por cero de dos formas de onda que tienen la misma frecuencia. Amplitud de señal AC. La amplitud de señal se define como el valor de tensión instantánea o el valor de pico a pico, es decir, la altura o la distancia que tenga la forma de la onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre pico positivo y negativo si la onda de corriente es alterna. Valor medio y eficaz o RMS. El valor se define como una forma de onda o señal como la media de todos los valores que definen dicha onda. Valor eficaz efectivo o RMS. RMS significa Round Mean Square, que es la raíz media cuadrática. Es el valor equivalente de una fuente de corriente continua que produciría la misma cantidad de calor o energía. También podemos considerar potencia, dado que es por el mismo tiempo, sobre el ciclo completo de una señal dependiente de tiempo. En definitiva, el valor RMS o valor eficaz es un valor de voltaje de corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Zona Zener o de un diodo. El Zener consiste en una unión PN especial semiconductor muy dopada, diseñada para conducir en dirección inversa, diodo polarizado inversamente, cuando se alcanza un determinado voltaje específico llamado voltaje de tensión de Zener. Una vez alcanzada la tensión de Zener, la tensión en los dos terminales de Zener no varía, permanece constante, aunque aumente la tensión de alimentación, esta va a permanecer igual. El diodo Zener tiene un voltaje de ruptura inversa bien definido, es decir, que comienza a conducir corriente y continúa operando continuamente en modo de polarización inversa sin dañarse ni sufrir ningún deterioro. En conclusión, un diodo es un componente electrónico que permite el paso de una corriente en un solo sentido. Para que la corriente pueda pasar a través del diodo, debe conectarse el ánodo con el positivo y el cátodo con el negativo. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa es un dispositivo semiconductor, es la corriente de ese dispositivo cuando el dispositivo tiene polarización inversa. Cuando un dispositivo semiconductor tiene polarización inversa, no debe conducir ninguna corriente. Sin embargo, debido a un mayor potencial de la barrera, los electrones libres del lado P se arrastran al terminal positivo de la batería, mientras que los orificios del lado N se arrastran al negativo de la batería o terminal. Esto produce una corriente de portadores de carga minoritarios, por lo tanto su magnitud es extremadamente pequeña. Para las temperaturas constantes la corriente inversa es casi constante, aunque la tensión inversa aplicada aumenta hasta cierto límite, por lo tanto es también denominada corriente de saturación inversa. El término es particularmente aplicable a la mayoría de las uniones de semiconductores, especialmente los diodos y lostiristores.
La pregunta que me correspondió como estudiante número 5 es, ¿qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de dispositivos? Este material hoy en día es muy popular debido a que es un material compuesto por la agrupación de átomos de carbono que se posiciona hexagonalmente. Esta disposición da lugar a monocapas de un átomo espesor. Esta es la parte técnica de la definición. El grafeno actualmente es muy popular debido a que posee muchas propiedades que permiten su uso en muchos campos. Estas propiedades son la alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica, material transparente, la alta elasticidad y flexibilidad, alta dureza, no le afecta la radiación ionizante, alta resistencia. El grafeno es aproximadamente 200 veces más resistente que el acero, similar a la resistencia del diamante, pero mucho más ligero, capaz de generar electricidad mediante exposición a luz sola, tiene una elevada densidad, no deja pasar los átomos de helio, pero sí permite el paso del agua que se evapora a la misma velocidad que si estuviera en un recipiente abierto. Efecto antibacteriano, las bacterias no son capaces de crecer en él. Bajo efecto Joule, calentamiento al conducir electrones, bajo consumo de electricidad comparado con otros compuestos. El grafeno es usado en la fabricación de dispositivos debido a que es un semiconductor bidimensional con apenas un átomo de grosor, lo que hace un candidato ideal para resolver los problemas de la miniaturización de los chips actuales. Esta es una gran ventaja que proporciona este material para la fabricación de dispositivos. Otra ventaja que tiene sobre otros materiales es que la propiedad del grafeno es un material impresionante debido a su conductividad eléctrica y esto lo hace un material indispensable y en un costo accesible para la fabricación de los dispositivos debido a que este material se encuentra de forma abundante en la naturaleza. Muchas gracias. Buenas noches.